Antes de comenzar, este relato es ficción inspirada en casos reales para entretenimiento. ¿Te imaginas que algo aparezca justo cuando menos te lo esperas y en segundos deje de existir en Internet? Pues eso está pasando en Atacama y no te lo quieren contar. La cosa empezó con un video que un grupo de amigos subió a TikTok, mostrando luces rarísimas sobre el desierto. Cada noche, más gente empezó a grabar cosas extrañas, luces que se movían como si tuvieran vida propia. Nada normal. Pero de repente, esos videos, ¡puf!, desaparecían. Sí, como si alguien estuviera ahí, vigilando. Mariana, una de las chicas que grabó, me contó: «Oye, subí el video y en menos de una hora lo borraron sin aviso. Ni TikTok, ni Insta, nada quedó. ¿Y volviste a subirlo?» «Claro que sí, pero la cuenta quedó bloqueada como por arte de magia. No entendemos qué pasa». Pero entonces, no fue solo ese grupo. En YouTube, otros que intentaban mostrar imágenes similares veían cómo sus videos desaparecían uno a uno, sin explicación. Las búsquedas sobre luces en Atacama simplemente dejaron de funcionar. Probé yo mismo y no había resultados relevantes, ni notas, ni análisis, nada. Era como si el tema estuviera censurado por completo. Lo que descubrieron después fue peor. Documentos y archivos PDF subidos en foros y páginas chilenas que supuestamente tenían fotos satelitales y reportes desaparecían automáticamente. Una fuente me dijo que ni siquiera quedaban rastros en Google. «El algoritmo cambia para que nadie pueda encontrarlos», me susurró. Ahí es donde la cosa se pone extraña. Hubo un periodista que quiso investigar en profundidad, y su cuenta de Twitter fue suspendida misteriosamente justo cuando anunciaron un reportaje especial. Nadie sabe por qué, ni una advertencia. Y cuando contactó a la plataforma, solo recibió respuestas genéricas, sin sentido. Y aquí viene lo que nadie te cuenta. Mientras un grupo de usuarios intentaba hacer streaming en Twitch desde el desierto, la transmisión se cortaba siempre cuando la cámara enfocaba ciertos puntos del cielo. Más de una vez el video simplemente se congelaba. La paranoia empezó a tomar fuerza. ¿Quién o qué está bloqueando todo esto? ¿Algún tipo de gobierno? ¿Organización oculta? Nadie dice nada, pero la censura digital pesa más que el sol en Atacama. Pero espera, porque esto te va a dejar sin dormir. Por lo bajo, circulan rumores de que hay servidores enteros dedicados a borrar cualquier señal que escape del control oficial. Y mientras tanto, las noches en Atacama siguen iluminándose con esos destellos imposibles, pero Internet se mantiene en silencio absoluto. ¿Ustedes han visto casos así desaparecer de Internet? Comenten qué otros lugares investigamos y suscríbanse, porque esto se va a poner más intenso. Pero entonces, algo extraño pasó. No sé si fue el pálpito de la incertidumbre, pero decidí hacer una nueva búsqueda sobre luces en Atacama en Google. Te juro que mi corazón se paró cuando vi que la barra de búsqueda simplemente se quedaba en blanco, como si las palabras mismas se negaran a existir. No era un error de conexión, era algo más. La sensación de ser observado aumentaba a cada segundo. Lo que descubrí después me dejó helado. Mientras navegaba por foros dedicados a fenómenos paranormales, encontré un viejo hilo con testimonios de un grupo que había sido testigo de algo similar. Habían descrito unas extrañas señales de audio que resonaban durante las noches en el desierto. Pero aquí viene el giro. Justo después de que subieron un video con esos sonidos, todos sus posts fueron borrados y sus cuentas bloqueadas. La pregunta que escalofriantemente se apoderó de mí fue: ¿qué estaban intentando ocultar? ¿Acaso esos sonidos eran la clave para entender las luces? Y ahí es donde la cosa se pone rara.
Con la adrenalina disparada, me decidí a buscar más en YouTube, pero la sorpresa fue desgarradora. Encontré varios canales que en sus títulos hacían alusión a las luces del Atacama. Al hacer clic, su contenido era irremediablemente privado. Todos los videos tenían ese mensaje común. Este video ha sido eliminado. Sin embargo, había uno que lo dejó marcado a fuego en mi mente. Se titulado Raíces de la Comunicación. Y tenía comentarios de otros usuarios diciendo que ese clip contenía datos sobre prototipos de naves. Pero, ¿por qué eliminar algo así? ¿Quién tenía el poder de decidir qué podía ser público y qué? No, la paranoia se apoderó de mí cada vez más. Mientras navegaba, me llegó una notificación de Facebook realmente inquietante. Tu actividad fue limitada por contenido que infringe nuestra política. Pero no había hecho nada, solo investigar. Mi piel se erizó. ¿Era de verdad esto una advertencia? ¿Quién estaba detrás del control de la información? El funcionamiento de los algoritmos ya no parecía normal. Cada vez que intentaba buscar luces en Atacama, el sistema me redirigía a temas generados automáticamente, como si estuviera en una burbuja donde todo lo que no encajaba con la narrativa oficial desapareciera. La sensación de ser vigilado digitalmente se volvió aplastante. Mientras más avanzaba en estas averiguaciones, más preguntas surgían. ¿Quién estaba detrás de la censura? ¿Era solo un gobierno que intentaba ocultar algo o había algo aún más perturbador de lo que imaginamos? Me quedé pensando en las palabras de un amigo, quien me dijo, hay un precio que pagar por la curiosidad. Y no podía sacudirme la idea de que tal vez nosotros, los que buscamos la verdad, somos los verdaderos riesgos. Con cada día que pasaba, veía cómo otros como yo se desvanecían en silencio, como sombras desapareciendo en él. Desierto, pero la incógnita seguía latente. ¿Qué más están ocultando? ¿A quién le importa que busquemos respuestas? La noche en Atacama aún brillaba, pero en el mundo digital, las luces estaban apagadas, y yo estaba a punto de descubrir por qué. Y entonces la cosa se puso más turbia. Mientras intentaba buscar de nuevo luces en Atacama en una nueva ventana del navegador, me topé con un resultado inesperado. Un foro antiguo, aparentemente sin actividad reciente, titulado Fenómenos en el desierto, arrojó un mensaje espeluznante. Este hilo ha sido ocultado por infracción de políticas de contenido. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué contenía ese hilo que provocó tal censura? Me surgieron dos preguntas inquietantes. ¿Qué podrían haber revelado que fuese tan peligroso? ¿Y cuántos otros datos vitales estaban siendo suprimidos por algo o alguien? Lo que pasó después fue completamente bizarro. Cada esfuerzo que hacía por acceder a información relacionada me llevaba a un irónico error 404, como si un muro invisible se interpusiera entre mí y la verdad. En la búsqueda, noté que las sugerencias de búsqueda comenzaban a cambiar de manera sospechosa, sugiriéndome temas banales como viajes por el desierto de Atacama, en lugar de los fenómenos que tanto me intrigaban. Las mismas palabras que antes generaban montones de resultados, ahora eran ignoradas, como si un filtro opaco se hubiera añadido a mi navegación. Mientras tanto, mi piel comenzó a erizarse con cada notificación extraña que llegaba. Un mensaje en mi consola de Facebook decía: «Tu actividad ha sido monitoreada por posible incumplimiento de normas comunitarias». Todo eso sumado a la sensación de que mis movimientos eran seguidos me dejó completamente paralizado. Era como si una fuerza desconocida estuviera jugando con mi curiosidad, creando un juego macabro en el que siempre perdía. Y ahí fue cuando se dieron cuenta de que es algo más que censura.
El sistema parece estar monitoreando cada palabra que tecleaba. En un momento de desespero, intenté ingresar a un VPN, pero la conexión se interrumpió inmediatamente. La pantalla parpadeó y se volvió negra durante un par de segundos, como si un puño digital quisiera cerrarla. Al abrirse de nuevo, la URL que intentaba visitar había sido bloqueada. Esto no puede estar pasando, pensé. ¿Qué poder tenía el sistema para silenciar así cualquier exploración de la verdad? Ahora, mientras la noche caía sobre Atacama y las luces en el cielo parecían brillar con más intensidad, me encontraba atrapado en una espiral de paranoia digital. Mi corazón palpitaba a 1000 por hora al pensar que tal vez me estaba acercando a algo que no debía. La sensación de ser observado aumentó como una sombra sobre mis hombros, ahogando cualquier brizna de racionalidad que intentara aferrarse. Con cada contacto digital que intentaba, cada búsqueda fallida, me preguntaba, ¿qué más nos están ocultando en esta red gris de información? ¿Acaso todo lo que hemos creído saber es solo una fachada cuidadosamente diseñada? Mientras mi pantalla continuaba en silencio y la oscuridad de la noche se hacía más palpable, solo una idea invadía mi mente. Tal vez al final no éramos más que otros archivos en un gran servidor esperando a ser eliminados. La inquietud de lo desconocido me acechaba. La noche en Atacama aún brillaba, pero en el vasto océano digital, la realidad se mantenía borrada. No pasó ni un día desde que experimenté esa inquietante sensación de estar observado, y ya sentía que las cosas se me escapaban de control. Mientras revisaba mis redes sociales, noté algo extraño. Una notificación emergió de un grupo de chat de compañeros investigadores, que no había abierto en semanas. Decía, ¿quién está revisando nuestros mensajes? Nadie debe saber esto. El corazón me dio un vuelco. El mensaje desapareció tan rápido como apareció, como si algún algoritmo maligno lo hubiera engullido. Y entonces se dio cuenta de algo terrorífico. Mis propias interacciones no eran seguras. Mientras intentaba abrir ese grupo, mi computadora tuvo un comportamiento errático. La pantalla comenzó a parpadear y se redimensionó, como si alguien estuviera jugando con la configuración. Y si eso fuese de verdad un hackeo, ¿quién más podía estar detrás de esto? Recordé haber oído rumores de un grupo oscuro que operaba en la oscuridad digital, que eliminaba todo lo que amenazara sus secretos. Mi mente corría con teorías. ¿Eran ellos los responsables de la censura en Atacama? Lo que vi en mi teléfono me dejó paralizado. Recibí un mensaje directo de un número desconocido. Deja de buscar, te estamos vigilando. Sudor frío recorrió mi espalda. La ansiedad se apoderó de mí. ¿Era una advertencia? ¿Quién más sabía lo que yo había descubierto? La sensación de aislamiento comenzó a desgastarme. Cada dispositivo a mi alrededor parecía estar conspirando en mi contra. Mientras tanto, observé que mi GPS dio saltos extraños. Mis localizaciones se registraban en lugares donde jamás había estado. Me sentía como un peón en un juego macabro, moviéndome entre espacios que no me pertenecían. Esa misma tarde le envié un mensaje a un amigo de confianza sobre lo que estaba pasando, pero antes de que recibiera respuesta, vi que su cuenta había desaparecido. ¿Le habían advertido? La paranoia se coló en mi mente, un ataque frontal contra mis intentos por profundizar en la verdad. Esa noche, las luces en el cielo sobre Atacama parecían más intensas. Mientras grababa un video para documentar lo que estaba sucediendo, mi cámara web se encendió sola. No había ningún intento de mi parte. En un segundo, vi un reflejo detrás de mí en la pantalla, una sombra que rápidamente desapareció. Era mi imaginación, o alguien estaba ahí, detrás de mí, vigilando. El miedo se apoderó de mí. Me sentí completamente expuesto.
¿Qué más estaban escondiendo? El aparato que utilizaba para investigar cambió, como si me estuviera atrayendo hacia una trampa. Al revisar mi correo, vi un aviso que decía: «Tu actividad ha sido detectada. Modifica tu comportamiento». Mi mente corría en círculos. ¿Cuánto tiempo podría seguir así? ¿Qué me harían si llegaba más lejos? La sensación de estar en el centro de un torbellino no era solo psicológica, era tangible. Mientras la noche se hacía más oscura, me preguntaba: ¿cuántos más están siendo vigilados? ¿Cuántos más están siendo borrados de la existencia digital por intentar buscar respuestas? Mientras una pregunta se enredaba con otra, quedé atrapado en el laberinto de lo desconocido. La espera de que la realidad me golpeara. Y lo peor de todo, ¿quién estaría ahí para escucharme cuando el silencio se comience a apoderar de nosotros? El tiempo pasó, y mientras la paranoia crecía, decidí que no podía rendirme. Fue entonces que, en un rincón oscuro de la red, encontré un enlace que prometía revelar los secretos que otros habían intentado ocultar. Haciendo clic, me encontré con un documento filtrado que contenía información altamente clasificada sobre proyectos de control de información, llevados a cabo por múltiples gobiernos y organizaciones a nivel mundial. Esa revelación cambió toda mi perspectiva. El Operación Guardián Digital. El documento explicaba que desde hace años existían redes paralelas dedicadas no solo a censurar información sobre fenómenos como las luces en Atacama, sino a monitorear y manipular la percepción pública de acontecimientos en múltiples escenarios. ¿Cómo era posible que algo tan vasto se hubiera mantenido en la sombra? Lo que descubrí en esos archivos lo dejó sin palabras. La existencia de algoritmos específicamente diseñados para eliminar menciones de ciertos temas en plataformas como TikTok, YouTube y Facebook. Esos algoritmos no solo actuaban en segundos, sino que también creaban un patrón automatizado de programación que hacía. Al buscar luces en Atacama, la mayoría de las veces redirigiera a temas irrelevantes. Más impactante aún fue la cifra que aparecía en ese documento. Más de 500 artículos, blogs y videos eliminados en todo el mundo, todos relacionados con reportes de fenómenos inexplicables. La dimensión global del encubrimiento era abrumadora. No se trataba solo de Atacama. Había múltiples casos similares, desde luces en los cielos de México hasta avistamientos en los Andes. Algo mucho más grande de lo que jamás imaginé. Sin embargo, esa revelación llevó a un momento de desesperación. Mientras leía las páginas del documento, comenzó a sonar una alarma en mi mente. «Deja de buscar, te estamos vigilando». Recibí una notificación en mi laptop, advirtiéndome que mi actividad había sido detectada. La sensación de que ya no había vuelta atrás me inundó. El alcance del encubrimiento era tan vasto que había poderes dispuestos a acabar con cualquiera que se atreviera a sacar la cabeza. Decidido a compartir lo que sabía, traté de salvar los archivos, pero cada vez que intentaba hacerlo, mi computadora se bloqueaba en un ciclo caótico. Era evidente que alguien estaba detrás de todo esto, trabajando en las sombras para proteger sus secretos. Con cada intento fallido, más desesperación se apoderaba de mí. Finalmente, encontré testimonios de otros investigadores que habían desaparecido tras intentar destapar la verdad. Sus historias estaban en formatos de publicaciones y entrevistas, pero al intentar acceder a ellas, las páginas estaban marcadas como contenido no disponible. Con cada revelación me sentía como un peón en un tablero de ajedrez jugando con fuerzas que estaban más allá de mi comprensión. Y en ese momento me di cuenta de que esto era solo la punta del iceberg.
Las luces en Atacama seguían brillando en la distancia, mientras el mundo digital se mantenía vacío, silenciado. Si censuran esto, ¿qué más están ocultando a nivel mundial? La ansiedad crecía, consciente de que la verdad podía ser aún más aterradora de lo que podría imaginar. El juego apenas comenzaba. La situación se volvió insostenible. Y entonces el sistema comenzó a atacar de vuelta. Después de días atormentado por la paranoia, decidí intentar guardar toda la información que había recolectado. Pero lo que le pasó después era exactamente lo que temía. Cuando intenté acceder a mi carpeta, me di cuenta de que estaba vacía. Mis documentos, mis notas, todo había desaparecido de repente. Ninguna traza de mi trabajo, de mis descubrimientos. Sentí el aire helado en mis pulmones mientras un mensaje emergente en mi pantalla decía: tu actividad ha sido monitoreada. Se han tomado medidas preventivas. La verdad era que ya no estaba solo en esto. Un grupo de investigaciones paralelo había sido aniquilado. Recibí un mensaje críptico de un viejo forero que había estado siguiendo a mis colegas. Lo sentimos, no podemos ayudar. Ellos están observando todo. Nadie aquel se atrevía a hablar. ¿Cuántos más habían desaparecido en el silencio? La sensación de aislamiento digital se volvió aplastante. Desesperado, pensé en rendirme. El precio de saber la verdad era más alto de lo esperado. Las luces en el cielo de Atacama, que antes representaban una fuente de esperanza, ahora parecían un recordatorio de mi propia impotencia. Sentía que cada búsqueda que hacía era un grito sordo en medio del desierto. Mis redes sociales comenzaron a notificarlos. Has violado las políticas de comunidad y mis cuentas fueron bloqueadas una tras otra. Aquello era un juego sucio y yo estaba perdiendo. Aislado miré hacia el horizonte, sintiéndome como un náufrago digital, pero no podía dejarlo. Quizás había una última. Y está en este laberinto algo que no había considerado antes. Entonces, casi por instinto, comencé a buscar en fuentes no convencionales. Un viejo blog que había dado por cerrado atrajo mi atención. En él se mencionaba un archivo oculto de la memoria, que supuestamente contenía datos sobre las luces en Atacama, junto con un mapa que lo señalaba en un rincón apartado del desierto. Pero no, era solo eso. La entrada hablaba de un antiguo investigador que había estado recopilando evidencia antes de desaparecer misteriosamente. Vuelve a buscarlo. Ahí está la clave, decía. Era una promesa de un hilo perdido en la maraña de censura digital. La idea de que alguien más había indagado y quizás descubierto algo similar me dio un nuevo impulso. Acto seguido, sentí un escalofrío mientras discurría sobre esa ubicación. Algo en mí sabía que eso era lo que hacía falta para desenmascarar el encubrimiento. Pero había un lugar donde tal vez, solo tal vez, estaba la verdad completa. Mientras la noche en Atacama se oscurecía, el resplandor de un nuevo destino llenaba mi mente. La búsqueda no había terminado, apenas comenzaba. Tenía que llegar allá antes de que el silencio me devorara por completo. Mientras el desierto de Atacama se extendía ante mí, la luna iluminaba sutilmente aquel paisaje desolado en el que tantos secretos parecían esconderse. Armado con un viejo mapa encontrado en el blog, me dirigí a la localización marcada con una señal que rompía la monotonía del espacio casi vacío. Presentía que aquel lugar tenía la clave para desentrañar la verdad sobre las luces y la represión de la información. Cuando finalmente llegué, me encontré con una pequeña cueva oculta tras una roca enorme. Con mi linterna encendida, avancé cautelosamente.
sintiendo que cada paso perdía algo de normalidad y que quizás cruzaba un umbral que nunca podría regresar. Dentro, el aire era denso y frío, como si en espacio mismo retuviera el eco de secretos inconfesables. Y cuando finalmente accedí a la fuente, lo que vi me cambió para siempre. En el interior de la cueva hallé un antiguo servidor, antiguo pero impresionante, revestido de polvo y telarañas. Mientras revisaba las conexiones, algo vibró en mi interior. Este servidor contenía documentos y videos de personas que habían captado perfectos avistamientos de luces en el cielo, testimonios sin censura. Empecé a descargar información, sintiendo que esas luces guardaban algo más que simple curiosidad. Sin embargo, entre los archivos, encontré un documento que hacía referencia a experimentos de comunicación extraterrestre, realizados de manera encubierta por un grupo internacional. En la aparente búsqueda de la vida más allá, sus experimentos habían causado daños colaterales, disturbios psíquicos, angustia masiva y, en algunos casos, pánicos inexplicables en poblaciones afectadas. Pero la revelación no terminó ahí. Lo que descubrí era aún más terrorífico. Un informe confidencial indicaba que las luces en el cielo eran de hecho una señal de advertencia. Intentos de comunicación de seres que habían contactado con estos experimentos a través de medio desconocido. Habían estado tratando de alertar a la humanidad sobre el peligro de los experimentos. Esta era la razón detrás de la censura: proteger a la población de una verdad que era demasiado peligrosa. Los censores se presentaban como guardianes, en ese instante, gritando por todas las razones que había investigado. Comprendí que mis cuestionamientos morales estaban regresando a mí. Tenía el poder en mis manos de exponer todo, pero ¿debía entregar esa información al mundo? La idea de que esas luces no eran solo fenómenos, sino advertencias de algo mucho más oscuro y aterrador me hizo cuestionar mis propias motivaciones. Era innegable que había una línea entre el conocimiento y el caos. En algún lugar, alguien había decidido que esa información era demasiado peligrosa. Lo que me preguntaba ahora era, ¿la verdad siempre debe ser revelada? ¿Podía el miedo ser justificado si mantenía a la humanidad a salvo? La noche caía sobre el desierto, y mientras las luces en el cielo parpadeaban en un ballet etéreo, la advertencia resonaba en mi mente. Entonces, con cada clic que daba en el teclado, me percaté de lo revelador de mi búsqueda. ¿Y si la censura existía para protegernos de algo mucho peor? Y al final, tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Con el antiguo servidor frente a mí y la revelación sobre la operación Guardián Digital resonando en mi mente, comprendí que debía decidir entre compartir esta verdad perturbadora con el mundo o protegerme a mí mismo. Pese a las advertencias que resonaban en mi cabeza, el deseo de sacar a la luz aquello que había descubierto fue más fuerte. Con un corazón lleno de ansiedad y determinación, comencé a compilar todo lo que había encontrado. Sabía que el riesgo era inmenso. Cada clic en el teclado podía atraer la mirada de aquellos que vigilaban desde las sombras. Pero la idea de que miles, incluso millones, podrían estar siendo privados de la verdad me daba valor. A medida que redactaba un mensaje claro y directo, sentí un escalofrío recorrerme. ¿Realmente estaba listo para enfrentar la censura que me seguía? Un segundo después, apreté enviar. Al hacerlo, el silencio de la noche se convirtió en un eco ensordecedor. Sabía que había cruzado una línea. Pero, incluso después de asumir ese riesgo,
Una pregunta quedaba. ¿Sería suficiente para detener a aquellos que manipulaban la información? El mensaje ya había sido lanzado al vasto océano digital, pero sentí que la vigilancia aún continuaba, mientras observaba las luces que danzaban en el cielo profundo del Atacama. Una mezcla de esperanza y temor invadió mi ser. La censura había sido aparentemente derrotada, al menos por un momento. Sin embargo, la oscuridad que había experimentado me dejó claro que no se trataba solo de un solo incidente. Poco después de enviar el mensaje, recibí un último aviso en mi computadora. Ha sido monitoreado. Las consecuencias son inminentes. La sensación de ser observado se intensificó, como si una sombra invisible estuviera allí, recordándome que la lucha no había terminado. La verdad es que tal vez nunca sepamos todo lo que nos ocultan. Si censuran esta información, ¿qué más están dejando en la penumbra? Mientras la paranoia y la curiosidad chocaban en mi interior, una certeza me perseguía. Había más fenómenos, más casos de censura, escondidos en los rincones oscuros de la red. Y si esto pasó aquí, ¿qué más está pasando ahora mismo? Esa última inquietud me acompañó mientras me alejaba del desierto, con la sensación de que al buscar respuestas había abierto una caja de Pandora. Así que, ¿y ustedes qué piensan? ¿Creen que hay más casos como este que nos están ocultando ahora mismo? Comenten qué otras búsquedas han notado que están siendo bloqueadas y compartan este contenido antes de que también desaparezca. Suscríbanse porque vamos a seguir destapando lo que no quieren que sepamos. La historia de las luces en el Atacama puede haber tenido un cierre, pero mi búsqueda apenas comenzaba. En cada rincón digital, en cada búsqueda, la comunidad sigue aguardando respuestas en este laberinto de secretos.